Hoy les voy a mostrar el método y los cálculos que realizo para el análisis de caídas de tensión. Vamos a definir qué es la caída de tensión. Podría ser la diferencia de potencial entre dos nodos consecutivos, la disminución del voltaje entre dos puntos por pérdidas técnicas, el comportamiento natural del voltaje a través de conductores eléctricos. Es decir, las caídas de tensión son naturales tanto en la transmisión como en la distribución. ¿Por qué es importante este análisis? Porque con estos resultados podemos eficientar la distribución, podemos asegurar una calidad de servicio al usuario, podemos analizar las pérdidas técnicas y también podemos mejorar la red de distribución. ¿Qué necesitamos para nuestro análisis? Necesitamos los parámetros del proyecto, la información de nodos y la información de líneas. Dentro de los parámetros debemos de tener en cuenta la información del calibre conductor, el material del conductor, tanto de línea viva como de línea neutra, una asignación de demanda por usuario, que este es un valor que se saca de tabla. Al menos en Honduras se utiliza un manual para la construcción de redes primarias y secundarias que lo brinda la NE, y de ahí nos basamos para obtener ciertos valores. El porcentaje de crecimiento anual, que también es un valor de tabla, el voltaje nominal o de servicio, la frecuencia de la red, el factor de potencia, el factor de carga, que es un valor estadístico, el cual relaciona eh, la demanda máxima en la red de distribución con el promedio de demandas en la red de distribución. Y también la configuración de conductores de la red de distribución. Debemos de tener en cuenta esta configuración. Se me olvidaba también la temperatura del ambiente a la cual será expuesto el proyecto. Estos serían los parámetros necesarios para nuestro análisis. De los nodos vamos a necesitar la información de el voltaje de servicio, el cual necesita el nodo para su consumo, la demanda coincidente por cliente o acometida, y también la cantidad de clientes o acometidas que tendrá cada nodo. Para las líneas vamos a necesitar la información de la longitud, el material y el calibre. ¿Cómo obtenemos los datos? Pues es común iniciar con un diseño. De ahí de ese diseño pues obtenemos lo que es un diagrama unifilar para la red de distribución. En este caso tengo un ejemplo de un transformador, un diagrama unifilar sencillo para un transformador de 25 kVA, 20 clientes con un factor de carga de 0.36, factor de potencia de 0.9, factor de coincidencia de 0.60 y una demanda de 1 kVA por lote. Obteniendo este diagrama unifilar, pues tenemos prácticamente toda la información para proceder con nuestro análisis. Las tablas que les mencionaba anteriormente, eh, que están en el manual que brinda la ANE para la asignación de demanda, pues voy a ver en qué sector está mi proyecto o de más o menos cuántos son los lotes en lo cual va a contener el proyecto. En este caso, como ejemplo, eh, miramos que tenía un kVA por lote, por lo tanto asumimos que el proyecto estará en un sector de edificación de ingreso mínimo o con áreas de lotes menores a 75 metros cuadrados. El factor de coincidencia se había puesto en 0.6, puesto que el transformador tiene 20 clientes y el valor para 20 clientes es de 0.60, factor de coincidencia. Este es un dato puramente estadístico, recuerdo. Y el crecimiento anual va a depender también del sector o área del lote que le asigné a mi proyecto. En este caso, nuestro factor de crecimiento sería un 3% anual. Vamos a encontrar los valores de demanda coincidente, la impedancia y la admitancia del nodo. Para la demanda coincidente vamos a necesitar el número de clientes, el factor de coincidencia y la demanda por lote. Para el nodo 1, esta fórmula sería 2 clientes por el factor de coincidencia 0.60 por la demanda por lote de 1 kVA, haciendo entonces como resultado 1.2 kVA en ese nodo. Hacemos la misma fórmula para los demás nodos y llenamos nuestra columna de kVA. Ahora vamos a encontrar la corriente
que la corriente se calcula o se puede calcular con la demanda y el voltaje de servicio. En este caso tengo una demanda de 1.2 kVA en el nodo 1, lo divido entre los 240, que es el voltaje de servicio. Pero este voltaje de servicio lo voy a dividir entre 1000 para igualar las unidades, ya que la demanda coincidente está en kVA, en kilovoltamperios, y mi voltaje estaba en voltios, así que lo voy a pasar a kilovoltios dividiéndolo entre 1000, obteniendo como resultado un consumo de 5 amperios. Teniendo el voltaje de servicio y el consumo del nodo, podemos encontrar entonces la impedancia, dividiendo el voltaje entre la corriente, y obtengo 48 ohmios como su impedancia. Obteniendo la impedancia, entonces ahí nomás calculamos también la admitancia y vamos llenando nuestra tabla de nodos. Pasando a las líneas, vamos a necesitar la información de el material, el calibre, la resistencia y corriente directa, en este caso la tengo a 20 grados centígrados. Vamos a utilizar una fórmula que relaciona dos valores de resistencia de acuerdo a sus constantes de temperaturas, sus temperaturas ambiente o a las cuales han sido calculados y al menos un valor de resistencia. Para el aluminio vamos a utilizar un valor constante de temperatura de 228. Y vamos a sustituir en esta fórmula para encontrar nuestra nueva resistencia. Sustituyendo entonces los valores en la fórmula antes dicha, vamos a obtener que para la longitud de 53 metros tenemos una resistencia de 0.31615 ohmios. Y replicamos esta fórmula para las demás distancias. Y así obtenemos todas las resistencias de cada vano o cada tramo. Para el cálculo de la reactancia, vamos a recordar la fórmula de reactancia, que es 2pi por la frecuencia por la inductancia. Para obtener la inductancia vamos a utilizar la fórmula que se encuentra en el libro de análisis de sistemas de potencia de Stevenson para un conjunto de conductores. Y también tener en cuenta que la configuración de conductores es esta que se muestra en esta figura, en el manual de la ANE 2011, el cual tenemos tres conductores separados aproximadamente unos 20 centímetros entre cada uno. Sabiendo esto, entonces, vamos a dividir nuestro análisis en obtener distancia geométrica entre el grupo de conductores. Cuando dice grupo de conductores nos referimos al grupo de línea viva y el grupo de retorno neutro. Para ello entonces vamos a tener una distancia geométrica que se puede resumir en esta fórmula. La distancia que hay entre la línea viva 1 a neutro y por la distancia que hay entre la línea viva 2 a neutro sacándole su raíz cuadrada. Y ahí tenemos la distancia geométrica entre grupos de conductores. También vamos a encontrar una distancia geométrica propia de cada grupo, es decir, propia para el de línea viva y propia para el de neutro. Para el de línea viva, pues vamos a tener esta fórmula, el diámetro de conductor de la línea viva por un factor. Este factor es una constante prácticamente que resulta en el análisis de la inductancia propia de cada hilo conductor. Por eso se está utilizando acá. Esto lo elevamos al cuadrado porque son dos conductores similares en las líneas vivas y se multiplica por la distancia que hay entre la línea 1 y la línea 2 elevado al cuadrado. Y a todo este resultado le vamos a sacar la raíz cuarta y obtenemos la distancia geométrica para el primer grupo. La distancia geométrica del segundo grupo, es decir, del cable conductor de retorno o neutro, pues queda muy reducida a la multiplicación del diámetro del conductor, del neutro en este caso, por su factor o su constante que habíamos mencionado aquí arriba, que es de 0.7788. El diámetro del conductor debemos de saberlo. Algo se me había escapado ahí en la lámina, pero en esta siguiente se los había mencionado. Que para la línea viva de un cero tenemos un diámetro de 3.12 milímetros y para el neutro de 2.47 milímetros. Igual les brindo también la resistencia a 20 grados centígrados de el calibre conductor número 2 de material aluminio. A la hora de sustituir los valores, pues nos quedan estas expresiones
Y aquí para recalcar en esta lámina es la fórmula de la inductancia, que para este grupo de conductores, esta línea que tenemos aquí, esta fórmula, perdón, que tenemos aquí arriba, se resume en que la inductancia es igual a 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de la distancia geométrica entre grupos de conductores entre la distancia de cada grupo. Y como tenemos dos grupos, vamos a tener dos inductancias. Al final vamos a sumarla para tener una inductancia total. Las unidades de la inductancia es en Henry por metro, así que para tener una inductancia total en la línea, la vamos a tener que multiplicar por la distancia o longitud de la línea. Al hacer las sustituciones para la fórmula de inductancia y hacer las sumas, pues me queda una inductancia igual a 3.5856 por 10 a la menos 6. Esta inductancia la voy a multiplicar por la longitud de la línea, en este caso para la distancia de 1 a 2, pues serían 53 metros, y luego la sustituyo en la fórmula de reactancia, obteniendo así entonces para la línea de 1 a 2 una reactancia de 0.0236. Y replico toda esta fórmula para las demás distancias intercostales. Luego que tenemos la resistencia y la reactancia, calculamos la impedancia y también la admitancia. El fin es crear la tabla de admitancia para nodos y la tabla de admitancia para líneas y proceder con la resolución del sistema de ecuaciones o la resolución de la matriz, por decirlo así. Ya aquí pues resumimos la tabla de admitancias de las líneas y las tablas de admitancias de los nodos, así que vamos a analizar la matriz de admitancia. ¿Cómo se va a analizar la matriz de admitancia? Vamos a calcular la contribución de admitancias en cada nodo, tanto propia del nodo como las que se relacionan con los nodos vecinos. En este caso, para el nodo 1, vamos a encontrar una admitancia propia del nodo, que es 0.0208, además unas admitancias que se relacionan, que es de la línea de 1 a 7 y la línea de 1 a 2. Así que voy a sumar todas estas admitancias. Entonces la contribución de admitancias para el nodo 1 sería la suma de 0.0208 más la suma de 14.8151 más 25.3291. Y así calculo la contribución de admitancias en el nodo 1. Y así voy a ir sucesivamente para cada nodo. Algo importante al ir armando la matriz es que los valores, por ejemplo, en cada nodo, las admitancias propias de cada nodo van a ser valores positivos en nuestra tabla. Por ejemplo, en esta fila 1, columna 1, hago relación a las admitancias que se relacionan en el nodo 1. Y aquí van a ser todas positivas. Pero si digo la fila 1 y la columna 2, estamos hablando de las admitancias que se relacionan entre el nodo 1 y el nodo 2. Es decir, la admitancia de la línea 1 a la línea 2. Y aquí ya los valores van a ser negativos. Para la fila 2, miren que fila 2, columna 2, el valor es positivo, los demás son negativos. Igual para la fila 3, columna 3, el valor es positivo y los demás son negativos. Porque estos valores corresponden a las admitancias propias de cada nodo. Las demás son relaciones o las admitancias de las líneas que se conectan a esos nodos. Teniendo esto entonces armo mi matriz de admitancias. Luego de tener armada la matriz de admitancias, vamos a calcular el vector de corriente. ¿Cómo se calcula el vector de corrientes? Se calcula a partir del nodo 2. De la fila 1, perdón, de la columna 1 a partir de la fila 2. ¿Por qué? Porque estamos seguros que en el nodo 1 sabemos el voltaje. Sabemos que ahí van a haber 240 voltios. Asumimos que ahí en el nodo 1 no va a haber, al menos en la parte de alta tensión, no va a haber disminución de voltaje y el transformador siempre va a poder suplir 240 voltios. Este es el caso hipotético para calcular el vector de corriente. Por lo tanto, el nodo 1 o los valores que hay en la columna 1 salen del juego a la hora de realizar la resolución de la matriz.
Lo único que nos va a servir es para calcular el vector de corriente. ¿Cómo calculamos el vector de corriente? Multiplicando menos 240 voltios, que es el voltaje de servicio. Recuerden, menos 240 voltios por los valores que hay en la columna 1 a partir de la fila 2. Y aquí ya resumo mi matriz de admitancias. Voy a tener mi vector corriente y voy a resumir mi matriz a partir de la fila 2, columna 2. Quedándonos de la siguiente manera. Esta matriz a partir del nodo 2 y mi vector de corriente a partir del nodo 2. Ya estamos listos entonces para utilizar software computacionales, o si quieren resolver a mano esta matriz, pues resuelvan. Pero yo voy a utilizar uno que se llama Octave, que es muy parecido a MATLAB. Igual ya tengo tabulado estos datos y vamos a utilizar las librerías matemáticas de este software para que nos den nuestros resultados. Ya lo tengo tabulado, tanto mi matriz de admitancias como mi vector de corriente. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para encontrar nuestros resultados? Vamos a multiplicar o vamos a sacarle la inversa a nuestra matriz de admitancias y la vamos a multiplicar por nuestro vector de corriente. Y ya con ello voy a tener los resultados de voltajes en cada nodo. Así que estamos listos, le vamos a dar ejecutar. Aquí tengo los resultados del voltaje, 238.83 hasta llegar a 234.17. Recuerden que estos voltajes a partir del nodo 2, ya que vamos a asumir que en el nodo 1 siempre se mantienen los 240 voltios. Ya tenemos entonces con ello los voltajes en cada nodo. Teniendo los voltajes podemos calcular las pérdidas en potencia o disipadas por calor. Luego de obtener las pérdidas disipadas en forma de calor, vamos a utilizar una fórmula también que es fórmula estadística para aproximar las pérdidas anuales. Pero por los momentos nos vamos a quedar en estos resultados de voltaje. Para otro video vamos a hacer el análisis de la proyección de la demanda en el transformador y también lo de las pérdidas. Otro punto importante, este es el primer resultado. La NE en este caso está pidiendo una proyección para 15 años. Yo debo realizar entonces 15 veces estos cálculos para encontrar en cada año y en cada nodo cuál va a ser el voltaje. Así que es un proceso un poco cíclico, un poco repetitivo, pero muy necesario para el estudio de caídas de tensión. Así que vamos a dejar el video por acá y en un próximo video vamos a ver lo que es la capacidad del transformador, cómo se va a proyectar su demanda, las pérdidas en forma de calor, el cálculo de la regulación, del porcentaje de regulación de voltaje entre nodos y también las pérdidas anuales. Así que nos vemos en el próximo video.